Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la Fundación Senosama. Desde hace varios días estábamos con la idea de poder empezar a hablar sobre derechos y deberes y sobre qué mecanismos tenemos los ciudadanos para poder acceder a nuestro derecho fundamental a la salud. Hoy hemos querido hacer un resumen de herramientas claves y prácticas que cada uno de nosotros como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud podemos utilizar. Estamos viviendo una época con múltiples barreras administrativas donde prácticamente ya nada funciona, donde nosotros hemos normalizado que cuando vamos al médico tenemos demoras para acceder a las autorizaciones. Normalizamos que no nos entreguen los medicamentos de manera completa, a tiempo, y bueno, entonces hemos querido preparar esta charla que tiene como título Función Jurisdiccional y de Conciliación. Esa es una sola parte donde quiero contarles esta nueva herramienta que tiene la Superintendencia Nacional de Salud con unos jueces de salud que actúan mucho más rápido que los demás jueces cuando ponemos una tutela. Así que eso es lo que vamos a aprender en esta próxima hora y al final haremos las preguntas. Vamos a responder a este cuestionario, como les decía, qué es la función jurisdiccional, qué es el juez de salud, asuntos que sí resuelve, los asuntos que no resuelve, los requisitos para la demanda, los canales de presentación, la conciliación extrajudicial, los documentos requeridos y los canales y contactos. Pero antes de poder entrarnos en este tema que es muy importante, quisimos preparar para ustedes unos documentos, una explicación. Esto lo vamos a tener en nuestras redes sociales también, y es el día a día de las barreras administrativas que llegan a Senosama. Las EPS deben o no reconocer el dinero cuando yo tengo que pagar un medicamento. Entonces la respuesta es sí, pero para poder lograr ese reconocimiento por parte de la EPS es necesario que todos tengamos en cuenta unos pasos y unos soportes que debemos guardar. Primero, decirles que sí tenemos derecho a que nos reembolsen el dinero que pagamos por medicamentos o por procedimientos, siempre y cuando nosotros podamos demostrar que la EPS no me lo autorizó, que me negó ese acceso al medicamento o que se demoró demasiado en entregármelo y yo me vi en la obligación de comprarlo para no interrumpir mi tratamiento. Entonces, importante, siempre primero guardar la factura. Esa factura debe estar a nombre de la persona que va a realizar ese reclamo. Es necesario, después que tengamos ya este soporte, ingresar a la página de la Superintendencia Nacional de Salud y ahí en las 3 barritas que aparecen hay que ir a atención y servicios a la ciudadanía. Familiaricémonos mucho navegando por la página de la Superintendencia Nacional de Salud y casi que todas las transacciones que nosotros vamos a hacer para hacer reclamación de nuestros derechos están en ese espacio que habla de atención y servicios a la ciudadanía. Ahí hay una partecita, un link que dice Servicios de la Función Jurisdiccional y de Conciliación. Ahí es donde vamos a hacer la mayoría de las transacciones que hoy vamos a aprender. Seleccionar la opción Reconocimiento Económico de Gastos en Salud. Se completa el formulario que allí está dispuesto para que nosotros lo llenemos y tener en cuenta siempre unos documentos antes de empezar a navegar por la página de la Superintendencia. Tenemos que tener los soportes y los documentos a mano escaneados. Primera tarea que todos debemos aprender y es cómo escanear correctamente documentos. A veces se toman fotografías que son ilegibles, que se toman sobre un cojín, se ponen sobre un sofá y no queda clara la información. Hay que aprender a usar una herramienta gratuita que tienen, que se puede descargar en el celular para escanear documentos. Seguramente después les vamos a enviar un tutorial para que puedan acceder a ellos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? La factura de compra del medicamento, la fórmula médica o orden del medicamento, el documento de identidad y también es importante que nosotros podamos tener la orden y el documento de negación, lo que pruebe que me negaron el medicamento o que no me lo entregaron. Entonces,
Esto va a aplicar para todo lo que vamos a hablar. Siempre tenemos que pedirle a quien nos niega el servicio que me entregue la carta de negación del servicio. Nada verbal, nada por teléfono, tenemos que utilizar canales oficiales para que nos quede la evidencia, el material probatorio de que me lo negaron, que me lo entregaron incompleto, que me dijeron que volviera dentro de un mes, etcétera. Eso se puede erradicar en línea en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud o se puede enviar también al correo electrónico que tiene la Superintendencia. Entonces, para resumir esta primera diapositiva, ¿la EPS puede estar obligada a devolver el dinero? Sí, guarde esta información para cuando la necesite. No podemos dejar que las EPS, que son las que deben entregar los medicamentos, se lleven esta plata para sus arcas. Hay que reclamarla y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo en este webinar. Lo segundo, que no hay consultas, que no hay citas, esa no puede ser una respuesta. Y aquí vamos a hablar de lo que es la norma. Yo sé que ustedes me dirán, pero es que eso no es lo que está sucediendo en la vida real. En la vida real uno llama y nunca hay citas, no hay agenda con el especialista. Pues hay una violación a las normas y nosotros lo que queremos hacer desde Senosama es acompañarles a ustedes para que hagan el debido proceso y sigamos exigiéndole al gobierno nacional que cumpla con lo que está pactado por parte de las diferentes normas. Entonces, si nosotros llamamos a pedir una cita con un especialista y nos contestan o nos dicen que no hay agenda, no vamos a esperar semanas. Ese mismo día vamos a dejar radicada nuestra solicitud por escrito. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Deje su solicitud por escrito por un canal verificable por parte de la EPS. Ellos tienen, cada uno de nosotros tiene que ver cuál es mi EPS, familiarizarnos con su página web. Algunos tienen unos canales de WhatsApp, otros tienen un canal oficial, otros tienen un correo, algunos habilitan unos chats. A veces es un chatbot, quiere decir que es una máquina quien contesta, pero uno va dejando allí radicada su solicitud. Escriba claramente: hoy llamé al número que me dieron para agendar mi cita con especialista, no me la otorgaron, me dijeron que no habían citas disponibles, solicito que registren hoy mi solicitud y me den un radicado o constancia y me asignen una fecha. Luego siempre tenemos que pedir un radicado, una constancia de que yo hice la solicitud y una fecha de asignación de esa posible cita. Esos soportes hay que conservarlos, hay que tomar capturas de pantalla, hay que guardar el correo, hay que guardar el número del radicado, fechas y horas. Les vamos a compartir también el formulario que está dispuesto en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud para que nos nieguen el servicio. Es obligación de la IPS o de la EPS cada vez que nos niegan un servicio de decirnos por qué está negado y entregárnoslo por escrito. Recuerden que la ley no le impone la obligación solo al tercero que no contesta, le pone la obligación es a la EPS, directamente a la EPS. La EPS tiene que gestionar ante la red, o sea, ante sus IPS, por qué razón no hay una cita disponible o para cuándo la podríamos tener. Entonces decimos que la red de la EPS, o sea, las IPS, no pueden dejarlos semanas llamando sin recibir su solicitud y entregarle una fecha posible. En teoría, las agendas deberían estar abiertas. Eso no se cumple lastimosamente en Colombia. Abren las agendas los primeros días del mes, se llenan muy rápidamente y entonces ponen al usuario nuevamente a llamar dentro de un mes. Eso es violatorio a la norma. Recordemos que si alguna cita requiere una autorización por parte de la EPS, ellos tienen máximo 5 días hábiles para hacer esa autorización. Y el tiempo disminuye, como lo vamos a ver más adelante, si se trata de una persona adulta mayor o una persona con discapacidad. Entonces aquí el mensaje que le queremos dejar desde Senosama es que no se quede únicamente con la llamada, con una negación, sino que busquen por escrito que les den esa negación. La negación por escrito es la clave siempre para poder hacer valer los derechos. Conozca sus derechos, actúe y exíjalos. Su salud no puede esperar, es el mensaje final de esta diapositiva.
Ahora vamos a este punto, esta tercera diapositiva, tercera barrera, que creo que se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Y es que la EPS no le está entregando sus medicamentos o se los entrega parcialmente, le deja unos pendientes. Aquí la superintendencia en los últimos días hemos visto que ha hecho unas reclamaciones, que ha hecho verificación, que ha ido por los gestores farmacéuticos y bueno, esperamos que realmente esto se solucione, pero son más de 58.000 quejas únicamente en la ciudad de Bogotá. No tengo el dato exacto de cuántas habrá en el país, pero es innumerable el número de quejas por esta razón. Entonces, ¿qué debe hacer la EPS? Tener una red alterna, lo que siempre les exige la superintendencia. Si este gestor farmacéutico falla, debe tener otro gestor farmacéutico que pueda suministrar el medicamento. Es obligación de la EPS garantizar la entrega completa en el domicilio o lugar de trabajo del paciente. Recordemos, si yo voy al gestor farmacéutico y me dicen que no está disponible el medicamento, que me queda un pendiente, deberían enviármelo a mi casa en las próximas 48 horas. A veces se cumple, a veces no se cumple, pero sepamos que tenemos ese derecho para exigirlo. La EPS también tiene que reportar de manera oportuna el sistema de monitoreo de abastecimiento implementado por el Ministerio en coordinación con el INVIMA, si algún medicamento se está agotando, si no está disponible, si tiene algún problema de autorización por parte del INVIMA. Si el medicamento tiene un solo referente o hay limitación en la oferta, debe gestionar su disponibilidad, incluyendo la importación si fuera necesario. Es decir, que la EPS tiene que garantizar el flujo de los recursos que permita a los gestores farmacéuticos entregar los medicamentos. Pero todos sabemos que hoy la deuda que tiene el sistema de salud con los diferentes actores, le deben plata a los gestores farmacéuticos, le deben plata a los médicos, le deben plata a las clínicas y pues lo que ellos hacen es frenar la entrega de medicamentos, frenar las autorizaciones y los más, digamos que lesionados en toda esta dificultad pues es el usuario, que en últimas tiene que sacar de su bolsillo para comprar algunos medicamentos cuando son de bajo costo, pero cuando son medicamentos de alto costo pues es imposible poderlos comprar y esto empieza a deteriorar la salud y la calidad de vida de las personas. Si el gestor principal no tiene el medicamento, no es excusa para que usted no reciba su medicamento. Si la entrega es incompleta, ya lo he mencionado, la EPS tiene máximo 48 horas para completar la entrega de los medicamentos pendientes. Para los pacientes, si un gestor no le entrega todo la fórmula tal cual como la tiene prescrita, exija que le entreguen un comprobante de pendiente. Y ese es el soporte que uno tiene para llevarlo a la EPS y decirle, no me han entregado mis medicamentos, tengo esto pendiente. Importante recordar, no le van a entregar los medicamentos pendientes si durante los últimos 5 o 6 meses no le han entregado el medicamento. En el momento en que llegue, a partir de ese momento le empiezan a entregar el medicamento. No le van a entregar los medicamentos acumulados de 5 o 6 meses atrás porque ya no se los tomó, ya no se los aplicó, en fin. Entonces, desde Senosama, nosotros tenemos las madrinas, voluntarias madrinas en cada una de las EPS para que ustedes le manifiesten las dificultades que tengan y ella les ayude a recordar esta ruta, porque es el usuario, son ustedes, cada uno de nosotros, quien debe hacer la reclamación. Nosotros como Senosama les acompañamos, les asesoramos, les enviamos de pronto el modelo de carta, el modelo de documento, pero no podemos hacer la tarea por cada uno. Los derechos los representa cada persona, a menos que tenga pues un abogado que lo esté representando. Pero desde Senosama nosotros les acompañamos en este proceso. De hecho, recientemente tuvimos el caso de una hermana Rosa, Luzmila, si ustedes recuerdan, 5 meses sin un medicamento de alto costo. ¿Qué hizo Senosama? Convocó una rueda de prensa, expuso este caso a la opinión pública y logramos que el superintendente interviniera y se entregara el medicamento al día siguiente o a los 2 días. Entonces, esto que tiene que ver con medicamentos, que es muy sensible para todos nosotros. Este punto lo hemos también ya mencionado. El usuario no es el mensajero entre la EPS y la IPS. Las autorizaciones y la gestión son responsabilidad entre las entidades. Anteriormente,
Le tocaba a uno salir del médico, de la IPS, para ir a la EPS a que la autorizaran y después volver a la IPS. Eso ya desapareció hace varios años. Entonces nosotros no somos mensajeros entre EPS e IPS. Les había dicho estos tiempos para que recordemos. 5 días es la regla general que tiene la EPS para autorizar y emitir una aprobación de una solicitud que haya hecho el médico tratante. Pero si usted es un adulto mayor, si está embarazado o tiene una discapacidad, ese tiempo se reduce a máximo 2 días. Se estarán preguntando allí en su casa, no, pero eso no se cumple. La verdad, no se cumple, pero queremos es que conozcan muy bien la norma para que empecemos a quejarnos y a visibilizar estas dificultades que está teniendo el sistema. Entonces, siempre hay que pedir constancia de cada trámite, solicitar siempre un radicado o un número de solicitud, guardar todas las órdenes médicas, que son la prueba de que el médico ordenó o prescribió. Importante llevar en la libretica las fechas en las cuales uno se acerca, pregunten el nombre del funcionario, qué le dijo, señorita, por favor, entrégueme la negación del servicio. Siempre utilizar los canales oficiales que tiene la EPS, porque después pues va a haber como negación de que uno hizo esos trámites. Exija que la EPS o la IPS le den respuesta, no es su obligación seguir llamando, y recuerde que la EPS y la IPS deben coordinar entre ellas. Usted no es el mensajero, ni debe asumir esa carga administrativa, ni debe asumir los costos de traslado de un lugar a otro. La salud es un derecho fundamental. Exigirlo no es un favor, es un derecho. Siempre lo repetimos desde Pacientes Colombia, la salud no es un favor, es un derecho. Ahora, también que quisimos traer esta diapositiva solo para recordar que ningún hospital lo puede retener. A veces, y tal vez no se da ahora tanto, pero siempre escuchábamos que retenían a las pacientes, retenían a los recién nacidos, incluso retenían a un cuerpo de alguien que había fallecido porque no se había pagado la cuenta. Pues una deuda nunca justifica que lo retengan. Si no le permiten el alta porque no se ha pagado, ¿qué es lo que uno debería hacer? Llamar a la policía. Es una restricción ilegal de la libertad. Usted tiene derecho a irse. Segundo, presentar el reclamo ante la Superintendencia Nacional de Salud. Puede hacerlo en línea siempre entrando a www.supersalud.gov.co o en las oficinas de la Superintendencia Regional. Buscar apoyo jurídico, puede acudir también a un abogado de confianza o a la Defensoría del Pueblo, a los consultorios jurídicos que hay gratuitos. En Senosama tenemos un apoyo de consultoría jurídica. Se están preguntando, ¿toda esta información la vamos a tener? Sí, recuerden que siempre nuestros webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube y estas diapositivas también las vamos a tener disponibles en nuestras redes sociales para que no se preocupen de tomar apuntes. Quisiera que navegáramos un poco sobre esta situación y ustedes van a tener el material. Tenga cuidado con firmar pagarés. Firmar pagarés, letras o acuerdos de pago puede traer consecuencias legales graves, embargos de su salario, cuentas o bienes, reportes negativos a centrales de riesgo, demandas ejecutivas en su contra. Entonces recuerde, su salud y libertad son derechos fundamentales. Nadie puede condicionarlos al pago. El hospital debe prestar el servicio y no puede abandonarlo ni retenerlo. Ningún recién nacido puede ser retenido por deudas de los padres o accidentes, y guarde siempre copias de las facturas, órdenes médicas y documentos relacionados. Casi que se lo he repetido en todas las diapositivas, el de guardar los soportes. La salud es un derecho, no un privilegio, siempre lo vamos a exigir. Ahora, volvemos al tema de los medicamentos. Cuando nos dicen, vuelva después, repetimos, no salga solo con palabras, exija su derecho. Es tal vez una repetición para ampliar un poco lo que ya habíamos dicho. Exija siempre
que le entreguen o el medicamento que le recetaron, que debe entregárselo completo. Hay que leer la fórmula y compararlo con lo que a uno le entregan, porque a veces le entregan cosas que no son o que son de en la presentación que no corresponde, entonces hay que leerlo. El radicado que pruebe su solicitud y la fecha que la hizo, y el formato de negación. Un formato de negación, se lo tienen que entregar, pídalo por escrito. Si no le entregan el medicamento, entonces decíamos, guarde la fórmula médica con todos los soportes, presente la petición, queja, reclamo a la EPS por los canales oficiales. Se escala esa queja a la Superintendencia Nacional de Salud y decíamos, exija la entrega domiciliaria. Si usted es un adulto mayor, la EPS le tiene que resolver en máximo 72 horas esa dificultad que tiene. No espere, su tratamiento no puede interrumpirse, es como el mensaje general, es lo que hemos venido insistiendo, y hay personas que dejan de tomar el medicamento para la tensión, para la diabetes, y empiezan a complicarse, y hemos tenido más muertes en Colombia secundarias a riesgo cardiovascular, seguramente derivado a esto, a que no se están entregando los medicamentos de forma completa, y desafortunadamente la persona que es hipertensa, que es diabética, se siente bien y entonces dice, bueno, no me tomo el medicamento y nada pasa. Luego, el mensaje es, no espere, su tratamiento no puede interrumpirse. Después de horas, exija el cumplimiento, ¿no? La EPS no le entrega su medicamento o no le da respuesta en el tiempo establecido, ya no es una promesa, es una prueba de incumplimiento. Volvemos a repetir, si no me entregaron el medicamento en las 48 horas, no me quedo esperando, sino que escalo esa queja ante la EPS, ante la superintendencia. En Bucaramanga también tenemos otro canal, que es el canal de atención salud sin barreras de Bucaramanga, el CACIF, que es otro mecanismo que ya les hemos conversado sobre ellos. Bueno, la acción de tutela es otra alternativa que tenemos. Cuando ya hemos agotado esa queja ante la EPS, ante la superintendencia, cuando tenemos tutela, tenemos desacato de tutela y nada pasa, es cuando nosotros, como se nos ama, decimos, Dios mío, ¿qué más podemos hacer por los pacientes? ¿Cómo les acompañamos? Y ahí es cuando nosotros hemos hecho esto de escalarlo con la prensa. Con nuestros amigos de la prensa, son los que nos han ayudado. Pero existe este recurso de la tutela y de algo que vamos a hablar ahorita, que no lo teníamos tan claro, y son los jueces de salud. Entonces, recordemos, una tutela es gratis, se puede hacer desde la casa, se puede hacer desde un computador. ¿Qué es lo que uno necesita? Contar los hechos de forma clara, adjuntar las pruebas, esas órdenes médicas bien escaneadas, las negaciones, los radicados, indicar los derechos que se están vulnerando. Se puede radicarla en línea por la página de la rama judicial, es fácil, no es tan rápido realmente, me parece que no es tan rápido y no necesita abogados. Entonces, ahora sí, vamos a entrarnos en esto de qué es la función jurisdiccional que tiene la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, este es un trámite judicial que se puede adelantar cualquier ciudadano, en general los actores del Sistema General de Seguridad Social. Está amparado por unos artículos de la ley, que no me voy a detener a mencionarlos, pero es importante que sepamos que aquí esto no es una queja ni es un reclamo. Es una demanda formal ante la superintendencia. Cualquier ciudadano puede interponer esta demanda, pero no lo estamos haciendo ante un juez de tutela, sino ante un juez de salud. Decíamos, aquí está la base legal, la ley 1122, la ley 1438 y la ley 1949. Entonces, ¿qué es el juez de salud? El superintendente delegado para la función jurisdiccional y de conciliación actúa como un juez de salud. Administra justicia, es decir, que profiere sentencias con fuerza de cosa juzgada en los temas de salud de su competencia. Igual que otro juez de tutela al que hemos acudido, aquí está el juez específico de salud. Es una instancia supletoria. Si requiere que la Supersalud emita un fallo en derecho sobre un conflicto que vulnere su derecho a la salud, acuda por esta vía.
Es un proceso que está siendo mucho más ágil y por eso queríamos contárselo desde Senosama, para que empecemos a utilizar esta figura que pocos ciudadanos conocen que existe, el juez de salud. Es más rápido que la jurisdicción ordinaria y la supersalud solo puede conocer y fallar estos asuntos a petición de parte. Es decir, si la superintendencia se entera que está pasando una situación, él no puede actuar con esta figura a menos que un ciudadano ponga la demanda. Entonces, por eso les estamos animando a poner la demanda. ¿Qué asuntos son los que nosotros podemos gestionar ante este juez de salud? La cobertura de servicios del plan de beneficios, cuando la EPS niega un procedimiento, niega una actividad, niega una intervención, una tecnología que pone en riesgo la vida o la salud, ahí actúa este juez. Reconocimiento económico de gastos en salud, ya lo habíamos mencionado, que yo tuve por una urgencia, porque no había contrato, porque no me autorizó expresamente la EPS, por una negativa yo tuve que incurrir en unos gastos, pagar unos medicamentos, cubrir unos exámenes, pues yo acudo a este reconocimiento económico. También para conflictos de multiafiliación y o libre elección, cuando hay una negación de traslado de EPS o IPS, problemas de afiliación, doble afiliación a EPS, conflicto entre régimen contributivo y régimen exceptuado, y también actúa para conflicto por devoluciones o glosas de facturas entre entidades. Esto es más que todo para las IPS, no tanto para uno como usuario. ¿Qué no se puede resolver y a dónde deberíamos ir? Los temas de incapacidades médicas, licencias de maternidad y paternidad no es por este juez de salud. Para eso vamos a la jurisdicción ordinaria y específicamente a los jueces laborales del circuito. Para la devolución de aportes, que yo hice un pago erróneo al sistema contributivo, no es por esta vía, es una reclamación administrativa. Que los planes complementarios, voluntarios y de medicina prepagada es una relación entre particulares, luego tenemos que ir a la jurisdicción ordinaria civil. Acciones de tutela, decíamos, son los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar de la violación. Ya va a depender un poco de la circunstancia que motiva la demanda o la denuncia. Los procesos de naturaleza ejecutiva son para la jurisdicción ordinaria y peticiones, quejas, reclamos o denuncias, pues lo hacemos directamente ante el superintendente delegado para la protección del usuario. Entonces, es muy importante que sepamos el juez de salud realmente cuándo es que puede actuar, pues para no saturar este mecanismo que está resultando muy ágil y podernos enfocar realmente cuándo es que podemos utilizar. Entonces, ¿qué debe contener esa demanda jurisdiccional? La demanda puede presentarse directamente o a través de un apoderado, no requiere autenticación y son estos 8 pasitos que están aquí en esta diapositiva. Va dirigida al superintendente delegado para la función jurisdiccional y de conciliación. En la misma página de la superintendencia está el formulario, está el formato, no tenemos que inventárnoslo. Es entrar y de ahí se descarga el formato. Expresar con claridad los hechos, circunstancias de tiempo, modo, lugar, la pretensión y el derecho considerado violado. Quiero detenerme acá un momento y es parte de en lo que nosotros fallamos. Tenemos que registrar en un cuaderno con fecha, con hora. El doctor fulanito de tal día me ordenó estos procedimientos. Pasaron tantos días o si la EPS tenía que autorizarme no me autorizó, o ¿qué hice yo? Fui a tal parte, hablé con esta persona, me negó, esta es la carta de negación. O sea, llevar en la secuencia cronológica, escribir cómo se llama la persona que me atiende, en qué lugar, en qué sede. Entre más detalle podamos tener de circunstancias de los hechos, en tiempo, modo y lugar, es más fácil para el juez poder fallar a nuestro favor. Señalar el asunto de competencia que la motiva, sea el plan de beneficios, reconocimiento económico, multiafiliación o glosas, los que dijimos que se podía reclamar por esta vía. Identificar claramente la parte demandada. ¿A quién es que estamos demandando? Generalmente siempre se demanda a la EPS. Datos completos del demandante. El demandante es quien pone la demanda, el usuario. Entonces nosotros tenemos que poner toda la identificación de nosotros para que nos contacten.
nuestro nombre completo, la cédula, la dirección, teléfonos de contacto, correo electrónico, incluso otro celular de contacto, porque a veces se escribe mal y cuando quieren ayudarnos remiten información, ese correo electrónico nunca lo leen, nadie contesta, entonces esa información es muy importante. Manifestar bajo juramento que no ha presentado otra acción judicial sobre los mismos hechos. Debe estar firmada por el demandante y adjuntar los documentos de soporte que pretenda hacer valer como pruebas. ¿Cómo y dónde se presenta la demanda? Ya habíamos mencionado, hay un formulario web por el canal principal, se ingresa a la Supersalud, ahí está el formulario web para la demanda jurisdiccional. También para cargar documentos a un proceso ya existente, uno puede entrar y hacerle seguimiento. Cuando uno coloca la demanda, le aparece un número de radicado y vuelve e ingresa para ver en qué va esa demanda. También por correo electrónico al correo de la superintendencia. Hay oficinas regionales de cada superintendencia donde uno puede también acercarse y radicar directamente la demanda. Entonces, recordemos, esta figura del juez de salud no es para colocar una petición, una queja, un reclamo. Aquí ya nos tenemos que ir es cuando vamos a interponer, es una demanda, para no generar una congestión y perdamos la ventaja que hoy tenemos de que es mucho más ágil el juez de salud. Documentos requeridos para la demanda. Entonces recordemos, en cuanto a la cobertura PBS, quiere decir el plan de beneficios a los que tenemos derecho todos los colombianos, tener la historia clínica, tener la orden o la fórmula médica, la cédula del paciente. En el caso de que sea un abogado, pues hay que otorgarle un poder. En el caso de que sea un medicamento que esté por fuera del plan de beneficios, debe tener un formulario que es el del MIPRES. Si lo que queremos hacer es una solicitud de reconocimiento económico, entonces tenemos que tener la historia clínica completa, las facturas y soportes de pago, la solicitud que le hicimos a la EPS y que nos dijo que no, la respuesta de la EPS donde nos dice que no y la cédula de ciudadanía. En el caso de la multiafiliación, la solicitud de retiro de la EPS anterior, el formulario de afiliación de la EPS elegida, la cédula de ciudadanía y el poder en caso de que tengamos un abogado. Y el 4, el que les decía que esto es más como para las IPS, pues debe tener el tema de sus facturas. Creo que la mayoría de las circunstancias van a estar en el grupo 1 y en el grupo 2. Lo que tiene que ver con coberturas que no me autorizaron estos procedimientos, estos medicamentos, o que yo tuve que pagar y estoy haciendo una reclamación para que me reintegren mi dinero. Conciliación extrajudicial en derecho, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos donde las partes resuelven sus controversias con ayuda de un tercero neutral que se llama el conciliador, quien propone fórmulas de acuerdo. El acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Esto está dirigido a personas naturales y jurídicas, a entidades aseguradoras, prestadores de servicios de salud, entidades territoriales, entidades gubernamentales y órganos de control. Casi que uno no va a esta instancia a menos que tenga una prescripción de un medicamento de muy alto costo, que la EPS no tiene certeza de la evidencia científica, sobre todo con moléculas nuevas. Entonces allí es donde uno dice, venga, yo quiero ir a una conciliación extrajudicial en derecho, pero es la EPS, a veces con la presencia del paciente, de algún representante de pacientes, para poder llegar a un acuerdo respecto a qué molécula utilizar. Documentos requeridos para esta conciliación, nuevamente, el formato oficial de la superintendencia que se puede descargar en el portal, la solicitud de conciliación, es un escrito con los hechos, la naturaleza de la obligación, la identificación de las partes, cuáles son mis pretensiones, qué es lo que yo quiero, la cuantía y juramento de no duplicidad, carta de otorgamiento de poder, mandato a abogado titulado con facultad expresa para conciliar. Esta figura de la conciliación generalmente sí requiere un abogado
que nos esté apoyando en este proceso. Insisto, esto es más para las IPS que para los usuarios. Lo voy a pasar entonces rápido. El canal de solicitud de la Supersalud, ya sabemos el formulario en la supersalud.gov.co, ahí están cómo descargarlos. Familiaricémonos con navegar por la página de la superintendencia. Allí están los correos electrónicos, está el seguimiento a procesos, están los horarios de atención y tiene formularios que uno puede descargar y utilizar para colocar la queja. Conocer tus derechos es el primer paso. Nosotros decimos que ninguna mujer debería vivir el cáncer sola y ninguna mujer debería desconocer sus derechos en salud. Desde Senosama tenemos el propósito, la misión de poderles acompañar en este proceso, de ayudarles a resolver las barreras y de transformar vidas. Así que mi invitación es para que estemos todas muy pendientes una de otras. A mí me encanta cuando alguien en un grupo de WhatsApp pregunta dónde, en qué oficina puedo hacer este trámite, y como estamos organizados por grupos de WhatsApp por EPS, pues permite que otra paciente que ya se ha enfrentado a esa situación sepa orientar cómo poder gestionar esa barrera, a quién acudir, cuáles son los horarios. Vamos a tener información, insisto, en nuestras redes sociales. Todo este material queda en el canal de YouTube, diciéndoles que el principal propósito que tiene la Fundación Senosama es ayudarles a entender los derechos y los deberes que tenemos dentro del Sistema General de Seguridad Social y ayudarles a vencer las barreras administrativas que puedan presentarse para acceder a los servicios de salud.